4 de marzo de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado, entre comillas, Los dioses tienen sed. Ese es el título de una novela de Anatole France, escritor francés de principios del siglo XX, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1921. En esta novela, el escritor nos presenta un retrato de una de las épocas más difíciles y controvertidas, no solo para Francia, sino para el mundo, la que se llamó la Revolución Francesa. Un día, el protagonista de la novela, llamado Évariste Gamelin, un hombre sencillo, bondadoso, entra en un templo en el período del terror. Se encuentra con sus naves totalmente abandonadas y las imágenes, el altar y el púlpito destruidos. En la parte alta de la puerta principal hay un letrero que dice: libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Quien no aceptaba la revolución era llevado a la guillotina. Évariste Gamelin, guiado por los ideólogos de la revolución, se va transformando. Los habitantes de su barrio comienzan a darse cuenta que este hombre común y corriente, buen vecino, honrado y amable, está escondiendo en su corazón a un monstruo. Milán Kundera, cuando examina esta novela, que no deja de ser una expresión de la situación caótica que se vivió en Francia y de los comportamientos degradantes de sus protagonistas, dice que le asombró el misterio que estaba encerrado en Gamelin. ¿Por qué habla de misterio? Porque este hombre, aparentemente un solidario y amable compañero, terminó por enviar a decenas de personas a la guillotina. Situaciones como esta se vivieron y se están viviendo no solo en la Revolución Francesa, sino también en muchas de las revoluciones engañosas de nuestros países, donde jóvenes y adultos, llenos de ideales por la transformación de la sociedad, se han convertido en asesinos y torturadores de sus propios hermanos. Por eso, en la lectura del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 a 9, el Señor Dios da la orden de gritar a pleno pulmón, alzar la voz como una trompeta, para denunciar los delitos cometidos por estos falsos dirigentes contra el pueblo. Y les recrimina la forma que tienen de ayunar. En los días de ayuno se dedican a hacer negocios, a maltratar a los servidores, a entablar querellas y litigios, a herir a los demás con puñetazos llenos de furia y deseo de venganza. El profeta les dice que no deben ayunar de este modo, tampoco aparentar que están ayunando o haciendo penitencia, inclinando la cabeza como un junco o vistiéndose con saco y ceniza. ¿Cuál es el ayuno agradable al Señor? Este es el ayuno que Dios quiere: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. En este párrafo está la clave del verdadero ayuno, que está basado en el autocontrol y en la solidaridad. En el autocontrol, porque debemos moderar nuestros impulsos, nuestros deseos de venganza, la tentación de la violencia, de la ambición y el egoísmo. Y en la solidaridad con todos, comenzando con nuestros seres queridos. El profeta Isaías lo expresa en una frase muy diciente: no desentenderte de los tuyos. Pero también soltar las cadenas que mantienen a las personas en la dependencia, en la miseria, en la ignorancia, en la falta de preparación,
para enfrentar la vida. Si ayunamos de esta manera, ¿qué sucederá? El profeta lo dice con mucha claridad. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Nosotros fácilmente podemos llegar a ser como Evaristo Gamelín, quien de ser un hombre honrado, sencillo, bondadoso y buen vecino, se convierte poco a poco, movido por la ambición, el deseo de poder y las ideologías, en un asesino, en un torturador, en una persona indeseable, tanto para la sociedad como para su propia familia. Por eso la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15, cuando los discípulos de Juan le preguntan por qué sus discípulos no ayunan como los fariseos. El maestro les dice que el vino nuevo, que es el mismo Jesucristo, exige odres nuevos, es decir, nuevas actitudes, conductas y acciones auténticamente cristianas. Ese es el verdadero ayuno. Una pregunta para compartir en familia. Además de la austeridad en las comidas y en las bebidas, ¿cuál sería la forma más propia de ayunar en estos días de Cuaresma? Unámonos a esta oración a María, modelo del ayuno querido por Dios. María, mujer que viviste la virtud de la humildad y entonaste un cántico de gratitud al Creador, porque se fijó en la sencillez de su sierva. En ti no existió, Madre, una palabra de reclamo, una actitud de desesperanza, sino que conservaste la compostura espiritual, la serenidad en tu corazón, porque sabías en lo íntimo de tu ser que estabas en las manos del Señor. Tú estuviste, Madre de la Solidaridad, atenta a las necesidades de los demás, descubriendo la forma más divina de vivir la caridad. Y por eso sales aprisa a la montaña a servir a tu prima Isabel. O estás atenta a la carencia del vino de la alegría en el naciente hogar de Caná de Galilea. O estás alentando a los apóstoles después de la trágica tarde de la crucifixión. María, modelo del ayuno querido por Dios, ruega por nosotros. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.